¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas los cuales tengo gran afluencia en la consulta y es de esta parte de lo que es el perfilamiento facial, adelgazamiento de las bolsas de Bichat, liposucción de papada y en ocasiones también el reuso de esta grasa para poder remodelar bien el rostro, además de mejorar esto de lo que son los surcos nasogenianos. Les dejo un reportaje, regreso en un segundo. Vivimos en un mundo que va a 1000 por hora y la tecnología nos tiene al día en todo. Las famosas selfies son fotos en donde todos queremos vernos delgados y buscamos el mejor lado de nuestro rostro para tomarlas y compartirlas en nuestras redes sociales. Por eso te contamos de dos procedimientos que adelgazarán tu rostro de manera considerable: la bichectomía y la lipo de papada. Si tú eres una persona que sufres por ser cachetona o cachetón, seguro esta información te será útil. Me gustaría estirarme los cachetes, parecer más joven. También me gustaría hacerme la liposucción o de una vez para completar el tratamiento. Sí, me haría, porque me encantaría definir mi rostro y sé que es una cirugía de bajo riesgo y que puedes hacer una recuperación mucho más rápida. Y la verdad es que a mí me encantaría porque me ayudaría a definir mi rostro, a que tenga más armonía y sí, yo sí me haría. El doctor Bichat demostró que las bolas de Bichat eran solamente bolsas adiposas, o sea, grasa localizada en cada una de las mejillas y no una glándula como se creía. Con el avance de la tecnología, los médicos y en especial los cirujanos plásticos han desarrollado una técnica que se ha convertido en el boom entre las actrices de Hollywood, que elimina esa grasa del rostro y la cara se torna mucho más delgada, y a esto se le conoce como bichectomía. Sumado al retiro de las bolas de Bichat, se suele combinar con la conocida lipo de papada, que retira la grasa ubicada bajo el mentón y define aún más el rostro. Estas pequeñas intervenciones, a pesar de ser cirugías de muy pronta recuperación, deben hacerse única y exclusivamente por un médico especialista. Son miles de personas que se han dejado seducir por estos dos procedimientos, que en el 90% de los casos permite incluso una apariencia de menos edad. ¿Y tú, te atreverías a hacerte estas dos pequeñas cirugías? Hacemos cirugía plástica segura. Como ustedes podrán observar, existen varios pensamientos al respecto de esto, lo que es el afinamiento del rostro o simple y llanamente la reducción de los cachetes. Hay que tener en cuenta que esto les sirve muchísimo a los pacientes, tanto hombres como mujeres, para poder dar justamente ese realce que nosotros necesitamos. Entonces, a la consulta acuden muchas veces con la inquietud de saber si es que ese rostro redondo se lo puede cambiar, se lo puede perfilar, se lo puede elongar e inclusive si es que se lo puede adelgazar. Pues la respuesta es sí. De hecho, son procedimientos bastante rápidos, bastante sencillos, no tienen mayores complicaciones dentro de lo que es el acto quirúrgico y dependiendo de las condiciones de cada uno se los puede hacer en salas de consultorio o en su defecto en quirófano, dependiendo cuáles son las complejidades de lo que tengamos que hacer. Cuando hablamos nosotros de un afinamiento o un perfilamiento de rostro, tenemos que tomar en cuenta que existen varios parámetros para evaluar. Uno de esos es esto de las bolsas de Bichat. Las bolsas de Bichat es simple y llanamente un acúmulo graso, el cual fue por el periodo de la evolución que antes era un músculo y ahora se convirtió en una bolsa de grasa. Pasaron millones de años para que esto suceda, pero en muchos pacientes lo que ocasiona es este rostro redondo que lamentablemente lo que hace es verles a un paciente más aumentado de peso antes de lo que verdaderamente son. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que existen acumulaciones de grasa en esta zona del ángulo maxilar que pueden dar la apariencia de que el cuello es demasiado grande o inclusive de papada. Y también, pues, como les había mencionado, también lo que es la parte de la papada, en las cuales nosotros podemos retirar la grasa, hacer una pequeña liposucción, como ustedes vieron en el video, en el que nosotros tenemos que hacer incisiones que son pequeñas, que son aproximadamente de unos 3 milímetros. Se utilizan unas cánulas especiales para poder retirar la grasa de la región de la papada, de la región del ángulo maxilar y también pues en ocasiones tenemos que subirnos ligeramente hacia la parte de los cachetes en realidad. Ahora, hay que tener en cuenta que por el otro lado, la cirugía que se llama bichectomía, esa es una cirugía oral, es una cirugía interna
en la cual son incisiones pequeñas, son incisiones muy pequeñas, de aproximadamente 1 centímetro. Todo es bajo anestesia local, sin dolor, sin molestias, en las cuales se localiza directamente la bolsa y, como ustedes observaron en los videos, pues se la retira por completo. Hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que hacer una simetrización del rostro. ¿Qué significa eso? De que tal vez la una mitad del rostro es un poco más ancho que el otro y no tendremos que retirar toda la bolsa del un lado o del otro. Entonces eso ya es parte de la técnica quirúrgica y más que nada parte de la evaluación. Por otra parte, el momento en el que nosotros retiramos la grasa, no solo de las bolsas de Bichat, sino también de la grasa de la periferia, cuando es la grasa justamente de los alrededores del rostro, la grasa externa, la que no está dentro de la boca, nosotros podemos reutilizar esa grasa. Y esa grasa nos puede servir a nosotros, por ejemplo, para remodelar los pómulos, cuando los pómulos están demasiado caídos en aquellos pacientes que han perdido por excesivas pérdidas de peso, a veces simple y llanamente por adelgazamientos excesivos o simple y llanamente pueden ser enfermedades, a veces un hipotiroidismo, por ejemplo, o también en pacientes que han cursado por un periodo de enfermedad muy drástica en la que la piel ha tenido que caer, o en la actualidad también tenemos pacientes que se han sometido a cirugías como por ejemplo la bariátrica o manga gástrica, que han tenido un cambio metabólico muy drástico y pues ese rostro cae. Tenemos que nosotros para eso utilizar justamente la grasa para darle ese perfilamiento del pómulo, dar ese levantamiento del rostro, mejorar la apariencia. Aprovechamos, como les digo, para poder hacer una lipo lateral, una liposucción lateral del ángulo maxilar y también, pues, si es que es necesario, hacemos a nivel del cuello, a nivel cervical. Ahora, no todos los pacientes son candidatos para este tipo de procedimientos. Muchas ocasiones vienen pacientes, como ustedes vieron en el reportaje que les enseñé, unas pacientes las cuales son pasados los 55 años, en especial en las pacientes femeninas. Pasados los 55 años tenemos que nosotros ver la calidad del rostro, la calidad de los tejidos y más que nada la sujeción de los mismos para nosotros poder retirar las bolsas de Bichat si es que fuese el caso pertinente, si es que fuese el caso necesario. Si es que no lo es preferible no hacerlo porque por el contrario, lo que podemos hacer en lugar de hacer un rejuvenecimiento del rostro, más bien va a ser un envejecimiento mucho más rápido y un envejecimiento prematuro del mismo. Por eso es que la evaluación preoperatoria y la evaluación médica es tan importante. Hay muchos pacientes en los cuales acuden a la consulta y están dentro de los 30, 35 años, 25, 40 años. Son pacientes jóvenes y acuden para justamente realizarse una lipo de papada. Y nos damos cuenta que más bien no es tanto la papada por la grasa, sino más bien por la flacidez del tejido, por la flacidez de la piel. Esto quiere decir de que muy probablemente el paciente lo que requiera, más bien aquí puede ser una cervicoplastia, es decir, sería una cirugía de anclaje, una cirugía de remodelamiento. Pero cuando hablamos estrictamente de la lipo de papada, si es que cumple todas las características, pues es una cirugía muy rápida, sin dolor, sin molestias, en las que tenemos la gran ventaja de poder dar los resultados de manera inmediata. Es decir, el paciente una vez que terminamos la cirugía, pues le prestamos un espejo o se ve en el espejo de aquí del consultorio y pues puede observar que ya no tiene esa papada, que ya no tiene ese abultamiento en el cuello, que su cuello ya está mucho más afinado, mucho más elongado, más estilizado. Existen varias opciones que nosotros tenemos para esto del perfilamiento facial. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta dentro de las líneas estéticas del rostro es la parte del mentón. Muchas ocasiones necesitamos nosotros o una prótesis de mentón o en su defecto necesitamos tan solo la misma grasa del paciente. La grasa tiene un gran fenómeno en la actualidad que utilizamos nosotros para poder hacer un remodelamiento corporal y facial completo. Entonces, si es que utilizamos nosotros la grasa para poder dar esa forma del mentón, tenemos un gran beneficio. Muchos pacientes acuden a mi consulta y me dicen, me gustaría tener, por ejemplo, este hoyito, este partido de la quijada, que tal vez no nacieron con el mismo, pero podemos remodelarlo. Con la grasa es una gran opción para esto, o en su defecto, pues también si es que quieren la prótesis o necesitan la prótesis de mentón, existen prótesis las cuales ya tienen esa forma pues para nosotros poder remodelarle el mentón. Por el otro lado, tomando en cuenta de lo que se llama el ángulo maxilar. Aquí tenemos que el ángulo maxilar o la parte del cuellito, la parte alta donde se encuentra la quijada y esta región,
pues es importante que muchos pacientes tienen demasiado corto. Al tenerlo demasiado corto, pues les hace ver que es un rostro muy corto, muy pequeño, muy redondo. Y pues podemos utilizar nosotros, necesitamos un poco de proyección en el nivel muscular y también podemos utilizar la grasa para poder elongarle ligeramente al ángulo y eso nos va a permitir a nosotros que el rostro, el rato que tiene esa angulación mucho más determinada, nos puede permitir que se vea más estilizado el mismo. Entonces existen varias formas de poder remodelarle el rostro y de poder perfilarlo. Por eso es que es súper importante que cuando ustedes acudan a la consulta, pregunten todo ese tipo de cosas y siempre, como siempre les he dicho en este programa de cirugía plástica segura, verifiquen que la persona con la que ustedes se van a atender sea un cirujano plástico certificado. Por otro lado, el momento en el que nosotros hablamos de un perfilamiento facial, que es una de las, como les digo, una de las cirugías locales más comunes que existen dentro de lo que es cirugía plástica, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que respetar ciertos parámetros para poder realizar la cirugía o en consultorio o en una sala de quirófano temporal o en un quirófano propiamente dicho. ¿De qué depende? Aquí depende de algunos factores y algunos fenómenos. Primero, la resistencia de cada paciente. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes resisten el hecho de que nosotros estemos haciendo cierto tipo de pinchazos, llaves en el cuello, llaves en los ángulos maxilares, a nivel oral, intraoral, dentro de la boquita para las bolsas de Bichat, o cuando tenemos que rellenar los surcos nasogenianos, o en su defecto, rellenar la parte del entrecejo o esta parte donde fruncimos mucho el ceño o la región de la frente. Si es que no permiten los pinchacitos para la anestesia, pues lo ideal sería hacerlo en quirófano bajo la metodología de la sedación, en donde simple y llanamente con medicación controlada por el anestesiólogo podemos nosotros manipular mejor ese rostro y así el paciente no tenga mayores molestias. Si es que el paciente no le preocupa o no le molesta mucho esta parte de los pinchacitos, podemos tranquilamente hacerlo nosotros o en salas temporales de quirófano o en su defecto en consultorio, siempre respetando y salvaguardando la asepsia y antisepsia, que significa la limpieza y la esterilidad de todo lo instrumental y de todo el ámbito quirúrgico para que el paciente no se complique. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta que como nosotros estamos manipulando la cavidad oral en el caso de la bichectomía y pues para todo lo que es el perfilamiento y remodelamiento facial, siempre es importante el uso de antibióticos antes de la cirugía, durante y después de la cirugía para poder evitar justamente los crecimientos o sobrecrecimientos bacterianos y así poder tener el mejor resultado. Dolor como dolor, que es una de las cosas que me preguntan con gran frecuencia. La verdad es que no es una cirugía, dolorosa, es una cirugía de recuperación prácticamente inmediata. Los pacientes no es incapacitante la cirugía, se hinchan como tal, por supuesto es una cirugía, va a haber hinchazón, pero no es una hinchazón tan dramática, no es una hinchazón tan grave, tan severa como muchos pacientes lo pueden pensar. Más bien por el contrario, es algo en lo cual dentro de los próximos 3 a 5 días posterior a la cirugía ya van viendo cómo va disminuyendo la hinchazón grande esta y pues podemos tranquilamente empezar a apreciar ya el perfilamiento del rostro dentro de la primera semana. Ahora, tomando en cuenta una cosa, cuando nosotros dentro del perfilamiento hacemos solo bichectomía, el uso de hielo o el uso de una antiinflamación local como vendajes fríos, compresas frías y demás, se lo puede utilizar. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, cuando nosotros estamos utilizando la grasa para poder nosotros hacer el remodelamiento facial o para hacer ese perfilamiento facial o cualquier cambio de la estructura con la grasa, tenemos que tener en cuenta que aquí hielo no vamos a poder utilizar. ¿Pero por qué? La razón es justamente porque el momento en que ponemos el hielo, los vasos se contraen y eso nos llega a la suficiente nutrición de sangre hacia la nueva grasa que ha estado relocalizada. Y pues lamentablemente esta puede morirse y al morirse se absorbe por el cuerpo y pues el procedimiento ha sido infructuoso, no vamos a tener ningún resultado. Entonces sí tenemos que tener en cuenta, una de las cosas que me preguntan en redes sociales, ¿cuánto tiempo dura la grasa? A ver, cuando nosotros hacemos un remodelamiento facial, el tiempo de la grasa de duración normalmente es de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque eso es un fenómeno metabólico en el que nos va a permitir a nosotros tener el sostén suficiente de la nueva grasa que se está introduciendo en las distintas zonas para no tener ningún problema. Por eso es que es el tiempo de 3 a 5 años. Me preguntan en ocasiones si es que es lo mismo grasa versus ácido hialurónico.
El ácido hialurónico como tal, si bien es cierto, nos ayuda a nosotros muchísimo para hacer cierto tipo de remodelamientos faciales, hay que tomar en cuenta las cantidades de hialurónico versus la cantidad de grasa que podemos nosotros utilizar. Entonces ahí van a haber ciertas cosas las cuales tenemos que valorar y evaluar para ver si es que se utilizan inclusive las dos técnicas, la grasa más el ácido hialurónico. Entonces es importante siempre la evaluación. Cuando hablamos netamente de la cirugía como bichectomía, hay que tomar en cuenta de que esta es una cirugía que va a empezar el afinamiento facial, no solo en la región de los cachetes, no solo en la región de los carrizos, sino también en esta región que se llama temporal o que le conocen comúnmente como la sien. Esta parte también va a tener un pequeño afinamiento, porque la bolsa viene desde acá arriba, baja por la parte lateral del rostro y se acumula un tercio más o menos alrededor de los cachetes. Bueno, entonces el momento en que hacemos un retiro completo de la bolsa, en el caso de los pacientes que ameritan hacer un retiro completo de los mismos, se va a ver cómo hay un afinamiento en toda esta zona. Por eso es que en las fotos del antes y del después, ustedes se van a dar cuenta que la distancia que existe, por ejemplo, entre el canto externo, que es la parte externa del ojito, y el perfilamiento de la región temporal o la sien, se va acortando porque ya no existe ese efecto de masa que antes tenía pues la bolsa de Bichat. Es muy importante indicarle todos estos parámetros a cada uno de nuestros pacientes para que sepan hasta dónde podemos nosotros llegar con la cirugía. ¿Por qué? Porque hay pacientes los cuales solo están buscando ese efecto blush, ese efecto tan solo de los cachetes, solo el afinamiento. Entonces la bichectomía tiene que ser parcial. ¿Para qué? Para evitar justamente que no existan adelgazamientos en la parte superior. Pero pacientes los cuales están buscando un perfilamiento completo del rostro, más un adelgazamiento del mismo, entonces ahí sí se les recomienda retirarse toda la bolsa y pues eso es lo que hacemos nosotros en el transcurso de la cirugía. Siempre uniendo la evaluación de las líneas y de la simetrización facial para poder ver si es que es necesario hacer un remodelamiento con la grasa, una liposucción o una lipoinyección, es decir, una infiltración de la propia grasa ya usada para poder mejorar la apariencia del rostro. Es importante también dentro de lo que es el perfilamiento facial tomar en cuenta los labios. Los labios también pueden ser rellenados con grasa. Eso es súper importante. Y la gran ventaja del efecto de los labios es que es súper, pero súper natural. Inclusive muchos expertos, muchos cirujanos en esto llaman que la lipoinyección es mucho más natural que la inyección con ácido hialurónico. ¿Pero por qué? Porque tenemos la gran ventaja de que la grasa, el mismo hecho y el mismo proceso inflamatorio normal cicatrizal que llama por el efecto de la cirugía, nos ayuda en el cuerpo a crear una mejor calidad de colágeno y nos ayuda a crear una mejor hidratación de la piel porque llega mayor torrente sanguíneo. Entonces, estos cambios que se van a ver en el rostro van a ser muy favorables para cada uno de ustedes. Por eso es que siempre es importante hacer la evaluación correcta de cada uno de los casos para que sepan que tienen todas las alternativas. Ahora, si es que vamos por precios, porque es una de las cosas de las cuales me preguntan muchísimo, dentro de lo que va a ser el uso del ácido hialurónico, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso del hialurónico, cada uno de los viales que se utilizan va a tener un precio específico dependiendo de las marcas y situaciones que se utilizan y densidades y demás. Entonces, dependiendo de la cantidad que se vaya usando, pues serán los precios normalmente que vayan específicos para cada uno de los procedimientos. Pero en el caso de la grasa es su propia grasa. Podemos sacar la cantidad que necesitamos y pues la verdad es que a la final, en el largo plazo, quizás puede resultar un poco más económico. No todos los casos, pero es importante que sepan que sí, la parte económica, si es que a muchos de ustedes les importa esta situación, les va a ayudar a tener una idea de cómo vamos a poder mejorarlo. Ahora, como ustedes saben, no les voy a dar precios, no porque no quiera, sino porque siempre es importante evaluarles a cada uno de los pacientes y más que nada es por la responsabilidad con ustedes, saber y tener la seguridad de que todo estamos haciendo de la manera correcta. Entonces, regresando un poco al tema de esto del perfilamiento facial, muchísimos pacientes vienen a la consulta con esos problemas de simetrización, es decir, que el un lado es más redondo, es más cuadrado o es más delgado que el otro. Y aquí tenemos que hacer nosotros una evaluación correcta para poder saber si es que el lado asimétrico es por razones del hueso, de la musculatura, de la grasa, de la piel.
Basándonos en eso, más o menos alrededor de un 80-85% de los pacientes, las razones por las cuales están asimétricos es justamente por la grasa, por la piel y por la musculatura. Eso normalmente son las razones. Y tan solo alrededor de un 15% son por trastornos óseos o del hueso. Entonces, tomando en cuenta estas condiciones, podemos ver hasta dónde podemos llegar nosotros con el uso de la bichectomía, de la liposucción de maxilares, de la liposucción de papada, de la liposucción de las partes laterales del rostro. Es decir, existen algunos componentes y algunas situaciones que tenemos que tomar en cuenta para cada uno de ustedes para obtener ese resultado que estamos buscando. Sin embargo, es muy importante saber hasta dónde podemos llegar nosotros sin ocasionar daño. ¿Por qué? Porque también les he visto en la parte comercial a muchísimas empresas y a muchísimas instituciones que promulgan el hacerse la lipo de papada para poder tener ese cuello estirado, ese cuello esbelto, ese cuello sin justamente la papada. Y hay que tener en cuenta que no, como les explicaba en un inicio, no todos los pacientes son candidatos. Y si es que a un paciente se le realiza una lipo de papada y el problema de ellos es más en el sentido de la piel y no es más en la parte de la grasa, el resultado va a ser que esto va a colgar y pues obviamente también pueden quedar hasta vetas, es decir, líneas o marcas del paso de la cánula. Entonces, sí es importante que cada uno de los pacientes, y es realmente clave que se evalúe de la mejor manera a cada uno de ustedes para así poder darles el mejor resultado. También hay pacientes que a pesar de su temprana edad, puede ser que ya hayan perdido las estructuras faciales, que hayan perdido las estructuras grasas o las estructuras musculares y ya tengamos que hacer nosotros cirugías un poco más grandes, como por ejemplo una cervicoplastia, es decir, ya hacer una cirugía en quirófano netamente, que tengamos que hacer unos cortes para poder reducir o templarle al cuello. Entonces, aquí sí es algo que depende muchísimo de las características de la piel, de las características del cuello, de la morfología o forma del rostro, de la quijada, del cuello y demás situaciones y condiciones para así poder darles el resultado. Ahora, me suelen preguntar a mí, ¿llego a la consulta y me puedo hacer la bichectomía en este instante? No es tan rápido, no debe funcionar de esa manera. ¿Y por qué? Porque es muy importante nosotros tomar en cuenta uno de los factores más importantes para nosotros dentro de la parte quirúrgica son los tiempos de coagulación. ¿Y por qué los tiempos de coagulación? Tenemos muchos pacientes y muchas pacientes que con la gana de mantenerse jóvenes o con la gana de mantenerse, de enlentecer el proceso de envejecimiento, suelen tomar, por ejemplo, colágeno y multivitamínicos y demás. No estoy diciendo que están mal, por el contrario, son súper buenos para la mantención de cada uno de los pacientes. Es decir, el colágeno, la vitamina E, la vitamina C, la coenzima Q10 y todos los complejos vitamínicos son excelentes para el rostro, son excelentes para el cuerpo, son excelentes para protección cardíaca, pulmonar, cerebral, ojos y demás situaciones. Pero tenemos que tomar en cuenta que la vitamina E, particularmente la vitamina E, tiene un factor anticoagulante, que si bien es cierto no es un factor peligroso para la salud, pero siempre puede ocasionar o mayores moretones o en su defecto mayores sangrados. Entonces sí tenemos que tener en cuenta eso para que los pacientes por lo menos una semana, 15 días antes de cualquier procedimiento dejen a un lado estas pastillas y exista una nivelación corporal y una nivelación sistémica al respecto de estos fenómenos para que no existan mayores alteraciones y pues obviamente que la cirugía tenga el mejor resultado. Ahora, es importante saber cuáles son las enfermedades de cada uno de los pacientes. Como por ejemplo, un paciente o una paciente que tenga hipertiroidismo, que tenga presión alta, que tenga diabetes, que tenga cualquier enfermedad del tejido conectivo, artritis, lupus, cualquiera de estas enfermedades. Saber hasta dónde podemos llegar nosotros. ¿Por qué? En ocasiones nosotros tenemos que tener en cuenta que lo fundamental no necesariamente va a ser la parte del tejido interno, es decir, no va a ser la grasa, no va a ser el músculo, sino estrictamente va a ser la piel. Y aquí podemos utilizar láser. El láser va a ser excelente para hacer
para templarle a la piel, para acomodarle, para quitar cierto tipo de líneas de expresión, para poder quitar ciertas manchas en ocasiones que también tenemos que hacerlos. Les hablaré en un próximo capítulo de todos los beneficios de lo que es el láser y obviamente todas las contraindicaciones que tenemos del mismo, pero es importante que ustedes sepan hasta dónde tenemos que llegar. Por eso, cuando ustedes vengan a la consulta, pregunten todo lo que ustedes necesiten, pregunten todo lo que ustedes quieren saber al respecto de este procedimiento y se van a dar cuenta que van a obtener un beneficio súper, súper, súper grande y más que nada, la parte más importante, es prácticamente de manera inmediata. No es incapacitante, no es que van a necesitar pedir permiso ustedes en el trabajo o alguna cosa de esas. De hecho, muchísimos pacientes míos se realizan esta cirugía, por decirles, un viernes, descansan el fin de semana y el lunes están trabajando tranquilamente sin ningún problema. A ver, van a tener una pequeña hinchazón o alguna cosa de esas, pero no va a ser nada grande, nada grave, ni mucho menos. Y por último, pues pueden por ahí utilizar una que otra mentirilla, como puede ser el me retiré unas muelas del juicio o alguna cosa de esas. O sea, la verdad es que es importante que sepan ustedes que sí van a tener la oportunidad de realizarse sin necesidad de estar faltando el trabajo, ni de estar teniendo que tomar días de descanso, ni mucho menos, y se van a poder dedicar a sus actividades diarias de manera inmediata. Una última cosa que me suelen preguntar que es muy importante dentro de lo que es el perfilamiento facial, la bichectomía y todo lo que es esta cirugía de remodelamiento facial es qué tipo de alimentación tengo que tener. Si hablamos nosotros de bichectomía, netamente de bichectomía, sí tenemos que tener un poco de cuidado en la alimentación. Más que nada porque no queremos tener residuos cerca de las heridas, las cuales puedan contaminar o complicar el cuadro. Entonces siempre les doy una lista de alimentos que pueden y alimentos que no pueden consumirlos justamente para evitar complicaciones. Como ustedes están viendo en pantalla, existen varios ejemplos en los cuales he hecho bichectomías y he hecho perfilamientos, he hecho lipos de papada, inclusive también infiltraciones en los surcos nasogenianos. Y más que nada ha habido un resultado excelente. También he puesto algunas actrices de Hollywood para que ustedes se den cuenta que es un procedimiento tan benévolo que se lo realiza con gran frecuencia y más que nada los resultados son extremadamente agradables para todos ustedes. Quiero dejarles con una inquietud. Este es un mes muy particular, este es un mes, el mes de octubre es el mes del cáncer de mama y quiero dedicar un programa. El próximo jueves les voy a dar una conferencia con una mastóloga que es muy importante en este ámbito y que nos va a ayudar a comprender muchas cosas del cáncer de mama y más que nada les voy a explicar yo todo lo que podemos hacer nosotros para poder reconstruir y devolverles a todas ustedes las mujeres que han sufrido de esta terrible enfermedad, poder volver a sentir que su busto puede regresar a ser lo mismo. Les espero el próximo jueves. Una buena noche.